Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de la apertura de la sucesión, de su aceptación y de su repudiación. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la apertura de la sucesión, de su aceptación y su repudiación. Hablaremos de la apertura de la sucesión. Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que puede tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. No se guardarán bajo llave y sellos los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos. La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las formalidades que se indican en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. El artículo 1226 de nuestro Código Civil establece que el costo de la guarda y aposición de sellos y de los inventarios gravarán los bienes todos de la sucesión que deben dividirse entre los herederos, debiendo los asignatarios a título singular pagar el costo de la guarda, aposición e inventario de los bienes asignados. El artículo 1227 establece que, siendo varias las personas llamadas simultáneamente a la misma herencia, se considerará como indivisible el derecho que tienen a ella, tanto respecto de la posesión como del dominio, mientras no se haga la partición. Habiendo albacea nombrado, él también podrá promover en beneficio de los herederos la reclamación a que se refiere el artículo precedente, y siendo moroso en hacerlo, los herederos podrán pedir la remoción. Eso lo establece el artículo 1228. Hablaremos ahora de otro tema, de la aceptación y de la repudiación de la herencia. En el artículo 1229 establece que la aceptación y la repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres para los mayores de edad. El artículo 1230 establece que la aceptación puede ser expresa o tácita. El artículo 1231 establece que es expresa la aceptación si el heredero acepta con palabras terminantes y tácitas si ejecuta algunos hechos de que se deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquellos que no podría ejecutar sino con la calidad de heredero. El artículo 1232 de nuestro Código Civil establece que ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o condicionalmente. El artículo 1223 establece que pueden aceptar o repudiar la herencia o legado todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. Las personas que no tienen la libre administración de sus bienes no podrán aceptar o repudiar, sino por medio con el consentimiento de sus representantes legales, y se les prohíbe aceptar por sí solos. El artículo 1234 de nuestro Código Civil establece que si los herederos no se convinieren sobre la aceptación o repudiación, podrán aceptar uno y repudiar otro, pero solo los que acepten tendrán el carácter y los derechos de heredero. El artículo 1235 establece que los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraen siempre a la fecha de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata. El artículo 1236 establece que la repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez. Este la tendrá por repudiada y mandará publicar su sentencia en la Gaceta Diario Oficial o en un diario de circulación nacional. El artículo 1237 de nuestro Código Civil establece la repudiación no priva al que la hace, sino es heredero ejecutor del derecho de reclamar los legados que se le hubieran dejado. El artículo 1238 establece que el que repudia el derecho de suceder ad intestato sin tener noticias de su título testamentario puede, en virtud de este, aceptar la herencia.
El artículo 1239 establece que nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya herencia se trata. El artículo 1240, conocida la muerte de aquel a quien se hereda, se puede renunciar la herencia dejada bajo condición, aunque ésta no se haya cumplido. El artículo 1241 establece que los representantes legales de las personas jurídicas capaces de adquirir pueden aceptar la herencia que se les dejare, mas para repudiarla necesitan la aprobación judicial con audiencia de la Procuraduría General de la República. El artículo 1242 establece que los establecimientos que pertenezcan a la administración pública no pueden aceptar ni repudiar una herencia sin aprobación del gobierno dada por medio del Ministerio de Gobernación. El artículo 1243, cuando alguno tuviere interés en que el heredero declarare si acepta o repudia la herencia, podrá pedir pasados 9 días de la apertura de esta que el juez asigne al heredero un plazo que no exceda de un mes para que dentro de él haga declaración apercibido de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Si pasado un mes no se aceptare la herencia voluntariamente o a solicitud de los acreedores, se declarará yacente y se le dará guardador conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, si no hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes. El artículo 1444 de nuestro Código Civil establece que la aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables y no pueden ser impugnadas sino en los casos de dolo o violencia. El artículo 1245 de nuestro Código Civil establece que el heredero puede revocar la aceptación o la repudiación cuando por un testamento desconocido, al tiempo de hacerla, se altera la calidad o la cantidad de la herencia. El artículo 1246 establece que en el caso del artículo anterior, si el heredero revoca la aceptación, devolverá todo lo que hubiere percibido de la herencia, observándose respecto de los frutos las reglas relativas a los poseedores de buena fe o mala fe, según haya sido el heredero. El artículo 1247, si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, pueden estos pedir al juez que los autorice para aceptar a nombre de aquel. El artículo 1248 establece que en el caso del artículo anterior, la aceptación solo aprovechará a los acreedores para el pago de sus créditos, pero si la herencia excediere del importe de dicho crédito, el exceso pertenecerá a quien llame la ley y en ningún caso al que hizo la renuncia. El artículo 1249 establece que los acreedores cuyos créditos fueren posteriores a la repudiación no pueden ejercer el derecho que concede el artículo 1247. El artículo 1250 establece que por la repudiación de la herencia deba entrar en ella, podrá impedir que la acepten los acreedores, pagando a estos los créditos que tenían contra el que repudió. Artículo 1251. El heredero que por sentencia es declarado culpable de haber ocultado o sustraído algo de la herencia es responsable de los daños y perjuicios y queda además sujeto a las disposiciones del Código. El artículo 1252 establece que el que a instancia de un legatario o acreedor hereditario haya sido declarado heredero, será considerado como tal por los demás legatarios o acreedores hereditarios, sin necesidad de nuevo juicio, y esta declaración servirá también para los otros efectos legales. El artículo 1253 establece que la aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y de los del heredero.
El artículo 1254 establece que toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese y cualquiera que sea la condición del heredero aceptante. Por consiguiente, el heredero no responde de las deudas de los legados ni de las demás cargas hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia de la cuantía de los bienes que hereda. En esta disposición no se comprenden las obligaciones mancomunadas que hubieran contraído el heredero y el causante de la herencia. El artículo 1255 establece que, aunque en el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero, esa posesión legal no le habilita para disponer de manera alguna de los inmuebles de la sucesión mientras no proceda la inscripción del testamento o la declaración del heredero intestato. Siendo dos o más los herederos, será necesario además la hijuela de partición inscrita. Pero si todos los herederos quieren vender en común los bienes hereditarios, no necesitan de partición anterior, bastándole el testamento o la declaración de heredero inscrita. No se necesita de la declaración de heredero para la cesión a cualquier título de la cualidad de tal heredero, o sea, de los herederos hereditarios de una manera absoluta. En este caso, el cesionario de dicho heredero hereditario es hábil para solicitar la declaración de heredero del cedente y para ejercer las demás acciones y excepciones que incumben al heredero cedente. Si la calidad de heredero constare en el testamento, se anotará en esta la cesión y se entregará al comprador para que lo inscriba junto con la escritura de cesión. El artículo 1256 establece que el cónyuge o conviviente sobreviviente no heredero, en todo lo relativo a los derechos que tenga en la sucesión del cónyuge o conviviente difunto, no podrá enajenar o hipotecar ningún inmueble de la sucesión, sino de acuerdo con los herederos o después de practicada la partición e inscrita su hijuela correspondiente. Pero podrá enajenar sus derechos en absoluto, como en el caso del párrafo final del artículo anterior. Lo dispuesto en el artículo 1251 es aplicable al cónyuge conviviente sobreviviente. Eso ha sido todo, jóvenes, en cuanto al tema de la apertura de la sucesión, de su repudiación y aceptación. Muy buenos días.